Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora diréis, ¿qué hace este tan abrigado? Es que he estado 2 o 3 días por ahí fuera de mi torre de marfil y he regresado y hay un frío y una humedad, pero que vamos, que poco a poco ya, ya empieza a ser un hogar esto. ¿Eh? He estado en Zaragoza, creo que ya lo dije, de la mano de Antón Castro, a quien tengo un gran respeto y me encanta y es un buen amigo y condujo la sesión estupendamente con unas preguntas que me dieron mucho que pensar, el público fue fantástico. Y luego estuve en Madrid, en la Alberti, encantado también con la gente, con los responsables de la librería, con todo el mundo, bueno, con Patricia Almarcegui que me presentó, que es una amiga a la que admiro. Y lo que me gustó mucho es que aparte de la gente habitual, que solemos ser ya todos de una cierta edad, es decir, viejecillos, había bastante gente joven, chicas, eh, y eso me encantó. Y chicos, lo que es raro, porque siempre son muchas más lectoras que lectores, me parece fenomenal, pero había muchos chicos jóvenes, muchos, bueno, muchos tampoco, pero me sorprendió, vamos. Y entonces eso me encantó. Y ahora quería volver un poco donde lo dejé más o menos el otro día, siguiendo con el animismo, para no pasar de un tema a otro, de un tema a otro. Está todo en mi libro, ahora lo voy a promocionar un poco, así estarán contentos los de la editorial, porque han hecho un esfuerzo y el libro está súper bien hecho, con muchísimas fotos y está muy bien editado, con estas cubiertas, tapaduras, etcétera, etcétera. Bueno, después de esta, de esta pausa publicitaria, diríamos, voy a continuar con el animismo. Estábamos en aquella Taxi Bruce, en esa especie de camionetas destartaladas, llenas de cosas arriba en la vaca del autobusito este, bueno, plátanos, sacos de todo, de arroz, ñame, bicicletas viejas, bueno, en fin, que era casi, tenía tanto volumen como el resto del vehículo, ¿no? De las puertas iba colgada gente así durante kilómetros, durante horas, que iban así, que yo sufría por ellos, porque que no podía pasar alguna curva. Yo recuerdo una vez en Ceilán, viajando hace muchísimos años, en el año 73 o así debía ser, o por ahí, en un tren por la zona del té y así, de repente uno de esos hombres se cayó por un barranco y seguro que se mató. Pues el tren ni paró, o sea, era como una cosa normal. Bueno, estábamos con Anchumani, con el chofer, nos habíamos sentado en la parte de delante del vehículo, habían echado a los pobres que igual estaban ahí a primera hora para poder sentarse al lado del chofer, que es la, es la parte, bueno, el lugar donde se está más cómodo, pero tampoco era así del todo, porque estábamos sentados encima del motor y que de vez en cuando el tipo tenía que parar, el chofer, para poner agua, porque quemaba, 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 y teníamos el culo quemadísimo. Bueno, quemadísimo, bueno, que nos aprovechábamos también para ah, airearnos un poco, porque es que nos estábamos cociendo vivos, ¿no? Bueno, eh, bueno, basta de quejarse porque nosotros íbamos estupendos. Los que iban fatal eran los que iban detrás, que además estaban como una cárcel porque todo está lleno de barrotes para que no entren ni salgan, solamente algunas ventanillas. Yo siempre pienso, si aquí hay un accidente, yo no sé lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos adentrándonos en la selva. De vez en cuando pasaba alguna serpiente de un tamaño considerable, algunos monos, alguna limaña negra que no sabíamos muy bien lo que era. Muchos calaos, ese pájaro que tiene ese pico así y como una protuberancia que van de dos en dos, que son muy bonitos. También había algunos árboles con los pájaros tejedores, ¿no? Que hacen estos nidos, ellos que los van tejiendo con ramitas y así, en forma como de pera, y que entran, como se agarran y entran por debajo, ¿no? Y eso lo hacen para que las serpientes no puedan meterse y robarle los huevos o comerse a los pollitos o lo que sea, y los depredadores, ¿no? Y viven todos juntos. Es muy bonito porque tú ves un árbol y ves cantidad de peras que parecen frutos. Y si algún pájaro se le ocurre venir, se le ocurre ir ahí, algún pájaro enemigo, salen todos como una manada que aturden y lo empiezan a picotear por todas partes y al final tienen que desistir. O sea que es una manera
de defender el nido fantástica, ¿no? Bueno, nos íbamos adentrando. Al cabo de un rato ya dejamos de ver campesinos y mujeres que iban con los machetes y en la cabeza llevaban pues lo que hubieran cortado, papayas, no sé, plátanos, era la época del plátano por lo que se veía. Y entramos en la selva tupida, ¿no? Tal como debía ser antes. Entonces, bueno, era fantástico, a pesar del ruido que hacía aquel trasto, aquel taxibrus, y oían de vez en cuando como, no sé si eran alaridos de monos los cantos fuertes de pájaros, y Dios sabe qué, ¿no? O sea, era realmente muy bonito. Mientras el chofer nos iba contando cosas. Y de vez en cuando pasaban grandes trailers, grandes, enormes camiones con un tráiler y con unos árboles descomunales, maravillosos, ceibas, ¿no? Que estaban cortadas a trozos. Y tú veías por los circulitos del tronco, porque se veían perfectamente, que, bueno, que aquellas ceibas eran centenarias, o sea, era una cosa, una desgracia terrible. Entonces me dijeron que eso era pura corrupción, porque muchos de estos árboles está prohibido, ¿no? Y lo exportaban a China y a Europa, no sé cómo, porque en teoría está prohibido, y lo cortaban con la quisiencia de las autoridades, y también la mafia tenía mucho que ver, una mafia de origen libanés, los libaneses están establecidos en toda esta zona de África y bueno, participan en negocios estupendos, pero en otros que no lo son tanto. Y esto realmente era penoso. Y entonces el chofer me dijo, el conductor nos dijo a Chumani y a mí, dice, ¿sabes? Dice, esto es una manera de explicar los locos que deambulan por las grandes ciudades, incluso van desnudos y andan y hablan solos y van de puestecillo en puestecillo por los mercados a ver si les dan algo o alguna cosa podrida que recogen por el suelo y se dejan los pelos así. Y entonces Adjumani me dijo, sí, el profesor Niang Gorambua, el famoso profesor Niang Gorambua, que siempre estoy citando, nos decía una cosa muy curiosa, ¿no? Que decía que los genios, los espíritus más importantes, moran al pie de estas grandes ceibas, que allá las llaman fromagers, y por eso en estos grandes árboles, en la base siempre hay restos de sacrificios, plumas de gallina, cuencos, trapos de colores, siempre queda algo ahí como unos restos de comida, cosas que han ofrecido los espíritus. Entonces dice que cuando esta mafia, cuando cortan, si tú quieres cortar un árbol, tienes que hacer una ceremonia y pedir a los espíritus que vas a cortar el árbol, por qué lo haces, y tienes que ofrecer a aquel genio, a través de un fetiche o algo, llevarlo a otro lado. Es decir, hay que hacer todo un protocolo y no siempre los espíritus, los genios están de acuerdo. Bueno, pues cuando esta gente, estas mafias, esta industria forestal que se está cargando todo, incluso hay una reserva muy importante que habían de unos monos muy interesantes, ¿no? Chimpancés, ahora no me acuerdo cómo se llaman, al oeste de Costa de Marfil, prácticamente lo han deforestado, incluso se han comido a los monos durante la guerra, es una cosa terrible desde el punto de vista medioambiental, etc. Bueno, pues entonces cuando se cortan estas ceibas, los espíritus se quedan sin lugar donde morar. Entonces, enfadados, lo que hacen es que cogen al primer desgraciado que pasa por ahí y lo poseen. Y lo vuelven loco. Por eso explican que en los suburbios de las grandes ciudades africanas haya tanta gente desquiciada que van de un lado a otro, desnudos algunos que roban la comida o cogen cosas podridas del suelo en los mercados, y todo eso es porque los espíritus no tienen a dónde establecerse y por eso hacen eso. Bueno, no sé si continuar o hacer como el contador de Damasco que deja, de aquel café de Damasco, que dejaba las historias en el punto así como un poco álgido para continuar al día siguiente. Sí, creo que voy a hacer eso, porque es que si no os voy a aburrir también con tanta historia, ¿no? Prefiero hacerlo más corto y concentrado,
aunque a lo mejor mañana o pasado me da por hacerlo larguísimo y que dure 3 veces más, ¿no? Bueno, nada más. Recordaros que aquí tengo el libro. He hecho una serie de presentaciones ya en Granada, en Girona, Zaragoza, Madrid. En Barcelona será en la Central del Raval, que me apetece mucho, con Jacinto Antón, que yo creo que puede ser una conversación muy bonita. En la Central del Raval el día 13 de diciembre. Y después ya ha entrado el año en Letras Corsarias de Salamanca, en Palma, en Mallorca, regresaré a Madrid otra vez, seguramente en Barcelona, en Altair, de nuevo, una conversación, es decir, que ya lo iré defendiendo y presentando, ¿no? Bueno, y mientras tanto, me podéis seguir en las redes y sobre todo en el canal de YouTube. Esta semana o así ya me modernizaré más y tengo una amiga que me va a ayudar para darle más difusión, porque yo pierdo mucho tiempo y prefiero que alguien que sepa, alguien joven que sepa todas estas cosas de TikTok y todo eso que yo no me quiero meter, ¿no? Bueno, solo deciros que por favor, si os ha gustado, que os suscribáis a mi canal de YouTube, que se llama Quiero Contar Historias, Jordi Esteva, y me gusta, por favor. Y suscribíos, ¿verdad? Venga, un beso muy fuerte y bueno, voy manteniendo contacto a través de los mensajes. Ya sabéis que tampoco no puedo responder a... Lo que pongo es un corazoncito de estos tan cursis, pero es mi manera de decir, lo he leído y me encanta. Y en el caso de que pidáis algo más, procuro también contestar. Iré contestando poco a poco, pero es que he tenido bueno, un aluvión sería exagerado. Pero tengo muchos mensajes y estoy muy contento por ello y procuraré más o menos irlos contestando, ¿no? Pero claro, es que me roban bastante tiempo, pero estoy encantado. O sea que no, retiro lo que he dicho, escribidme y yo voy contestando, ¿verdad?